Ok, el día de hoy vamos a platicar acerca de los trastornos disociativos y somatoformes. Este tipo de trastornos son muy interesantes porque precisamente el cuerpo, y creo que esto se los he mencionado anteriormente, siempre nos va a decir la verdad. Nos va a decir que algo está pasando con nosotros. De alguna manera u otra nos va a mandar una señal de que algo no está bien con nosotros. Lo malo es que muchas veces esas señales no las interpretamos como una señal de alarma, sino como una cuestión con la cual pareciera que podemos seguir viviendo y que es parte de la vida. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si todo el tiempo tengo migraña, que todo el tiempo tengo gastritis, que todo el tiempo tengo dolor de espalda, que tengo dolor de hombros, de rodillas, etcétera, cualquier aspecto que tenga que ver con el cuerpo, precisamente es una señal de que algo probablemente no está bien, ya sea desde un aspecto de salud física hasta un aspecto de salud mental o psicológica. Entonces, precisamente el día de hoy vamos a platicar sobre aquellos trastornos y cuáles son sus características y de qué manera podemos identificar cada uno de ellos. Acuérdense, cuando estamos hablando de algo somatoforme, estamos hablando del cuerpo y la idea de los trastornos disociativos tiene que ver con la mente. ¿Va? Entonces vamos a empezar con esta pequeña introducción. Precisamente los trastornos somatoformes constituyen un grupo de perturbaciones que involucran síntomas físicos y padecimientos que sugieren la presencia de un problema médico, pero sin ninguna evidencia patológica física que pueda explicarlos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros presentamos problemas, que me duele la espalda, va. Entonces tú vas al doctor y te dicen pues que no tienes ninguna lesión, no tienes ninguna herida, no tienes absolutamente nada, únicamente es algo derivado de aspectos emocionales. Muchos de los doctores dicen es estrés, ¿sí? Es cuando no podemos manejar a veces situaciones y nuestro cuerpo lo expresa de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos síntomas físicos reales, ¿sí? Que nos duelen, que están ahí para recordarnos que algo está pasando, pero cuando vamos al doctor pareciera que no existe ninguna evidencia física que pueda explicar el por qué te está doliendo de esta manera, ¿ok? Cuando te checan en el examen pareciera que no hay nada. Todas aquellas expresiones son expresiones de dificultades psicológicas en el lenguaje corporal. Es lo que les decía, el cuerpo nos va a estar diciendo que hay algo ahí que está pasando. Nos está diciendo puede haber un problema, pero que ni los mejores médicos pueden determinar, bueno, físicamente tú no tienes nada, o sea, es decir, ya te hicimos exámenes de todo y no parece que tengas absolutamente nada, te dice todo es estrés, todo está en tu mente. Y ojo, un aspecto muy importante a tomar en cuenta cuando dicen todo está en tu mente, pareciera que ese aspecto lo hace como si fuese imaginario, como si fuese algo que no es real, pero ojo, tengamos en cuenta que este dolor es muy real. ¿Sí? No porque esté en la mente significa que no sea real. Las personas no están fingiendo, no están pretendiendo, ay, voy a pretender que me duele. No, no están fingiendo esos síntomas. Realmente están sufriendo mucho. No intentan engañar a nadie. ¿Sí? Están realmente convencidos de que les pasa algo muy grave y que el doctor no está pudiendo hacer su trabajo, por ejemplo, y precisamente esto los desespera mucho porque dicen, bueno, ¿qué me está pasando? Que voy a muchos doctores y nadie me puede decir lo que tengo porque me duele mucho y nadie puede darme una solución a este tipo de problemas. Entonces la enfermedad que padecen es real y muchos de ellos sienten que nadie les toma en cuenta porque pues cuando les hacen sus exámenes pues no parece nada. Entonces esto es muy importante que nos quede claro, que estos pacientes no están fingiendo, realmente les duele, ¿sí? Por lo tanto, es muy frecuente ver en muchas consultas a este tipo de pacientes porque se enfrentan a la difícil tarea de decidir cómo manejar esas tribulaciones o estos problemas que no parecen tener una base orgánica, ¿sí? Entonces es muy difícil para los doctores cuando de repente aparecen pacientes así porque no pueden darle una respuesta o al menos una respuesta que los pacientes quieran. De hecho, muchas veces ante este tipo de problemáticas los doctores que ya están muy capacitados o que han tenido experiencias previas utilizan medicamentos placebo
para precisamente tratar este tipo de problemas, porque se dan cuenta que la mayoría de las veces la base no es orgánica, sino tiene que ver más con un estado emocional, y muchos de ellos recomiendan precisamente el trabajo en conjunto con el médico y con el terapeuta para que precisamente puedan trabajar en distintas áreas. Pero pues realmente esto es algo que, independientemente de lo que esté sucediendo, la persona está sufriendo y hay que hacer algo al respecto. Pero pues desgraciadamente a veces los doctores no tienen ni el tiempo ni la paciencia, y muchas veces vemos que estos pacientes son tachados como loquitos, ¿no? O sea, esa es coloquialmente así le llaman. Sin embargo, vemos que esto es un aspecto bastante real. Por otra parte, los trastornos disociativos, como les decía al principio, consisten en alteraciones de las funciones integradoras de la conciencia, la memoria, la identidad o la percepción del entorno. ¿Qué quiere decir con esto? Que van a ser precisamente todos aquellos aspectos que no nos permitan concentrarnos, todos aquellos aspectos que nos hagan sentir que no somos parte de esta realidad, que nos distrae, que nos confunda el decir, ¿sabes qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Sí? Este tipo de alteraciones los vamos a llamar trastornos disociativos, y más adelante vamos a platicar de ellos. Sin embargo, en esta breve introducción, pues estamos tratando de entender un poquito cómo funciona y cómo determinar y diferenciar los somatoformes y los trastornos disociativos. Un ejemplo de estos trastornos, por ejemplo, pueden ser personas que son incapaces de recordar quiénes son o de dónde vienen, o personas que también parecieran manifestar dos o más identidades o personalidades que alternativamente van tomando el control de su conducta, ¿sí? Esta es como la idea de lo que nos han mostrado el trastorno de personalidad, y Hollywood nos ha mostrado esas caricaturas casi de cómo pudiese interpretarse este tipo de trastornos, ¿no? Ya saben, estas películas de Fragmentado, etcétera. Sin embargo, pues obviamente hay que entender que esto no es así, ¿sí? La manera en cómo se presentan este tipo de trastornos no se presentan de esa manera exagerada que inclusive desarrollan superpoderes, para nada. Sin embargo, nosotros tenemos que entender y poder diferenciar cada uno de ellos para poder entender un poquito. De hecho, les pongo aquí la imagen, ¿no?, de esta película que se llama Irene y yo y mi otro yo. Bueno, que es una comedia, pero pues precisamente hablan de estos aspectos, ¿ok? El término disociación se refiere a la capacidad de la mente humana para desarrollar actividades mentales complejas en canales separados o independientes del conocimiento consciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la disociación es algo parte de nuestra vida, ¿sí? Todo el tiempo, o hay momentos en los cuales estamos disociando. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, que de repente estás haciendo algo, no sé, estás trabajando en tu casa, estás haciendo algo y de repente ya te diste cuenta y pasaron 10 minutos y tú estabas pensando en otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que de repente tú estás por un canal concentrado en una cosa y por otros canales estás haciendo otra, ¿sí? Entonces, tú no te diste cuenta de cuánto tiempo ya llevabas haciéndolo. Tú te distrajiste pensando en aquellas cosas que te estaban, digamos, inundando la cabeza, ¿sí? Entonces, eso es la disociación. Hay gente que, por ejemplo, de repente está pensando en algo y está manejando y dice, chíspales, ¿cómo llegué aquí? No, ni cuenta me di, o sea, de cuánto tiempo ya pasó, ¿sí? Esa idea de poder estar pensando en canales distintos, haciendo una cosa y pensando otra, a eso lo vamos a llamar disociación, ¿ok? Es completamente normal, nos pasa todo el tiempo, pero pues obviamente cuando ya hablamos de un trastorno, acuérdense que implica pues dolor, implica problemas con la sociedad, implica desajustes, ¿no? Todos los términos con los cuales podemos dar indicio de que existe alguna patología. Entonces entendamos que esto es un aspecto humano, el hecho de estar desarrollando diferentes actividades en canales separados o independientes del conocimiento consciente. ¿Ok? Entonces traten de pensar en qué momentos de su vida ustedes han estado disociados, ¿sí? De repente cuando dicen, oye, te estoy hablando, perdón, sí, no me di cuenta, estaba pensando en otra cosa, y mientras tú estás haciendo otra cosa, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que conocemos como disociación, ¿va?